Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios del Plan de Salvación para este tiempo actual. Les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas, amigos y todos en general, que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder ingresar a esta página para estudiar la Palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, el plan de salvación, cómo el ser humano pecador puede pasar de la vida de pecado a una vida de justicia, cómo podemos tener victoria sobre el pecado, cómo poder deshacernos, ser liberados completamente de nuestra vida pecaminosa y recibir por medio de la conversión, la justificación y el nuevo nacimiento, una vida espiritual santa, con el carácter, con la imagen de Cristo, que es vivir la vida cristiana plena, lo cual es emprender la carrera cristiana que nos llevará a recibir el premio de la inmortalidad. Estamos en el estudio número 269 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Estamos estudiando este estudio basado en el nuevo pacto, en base a la ley de Dios en el plan de salvación. Hoy más que nunca, el cristianismo moderno, las religiones, todos los que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, todos los que profesamos tener fe en Dios, necesitamos este mensaje, porque Dios envió este mensaje en 1888 al pueblo adventista por medio de los pastores Jones y pastor Wagoner y la hermana Ellen Harnon de White. Los tres presentaron este mensaje para el pueblo de Dios en estos últimos días. ¿Y por qué Dios envió ese mensaje? Porque el cristianismo, las religiones se estaban yendo a los extremos, a los dos extremos que son peligrosos. El adventismo se había ido al extremo de la ley, tanto predicar la ley y apegarse a la ley, creer que guardando la ley de Dios podían salvarse. Quedaron, dice, destituidos de la gracia de Cristo, sin el Espíritu de Dios, sin Cristo. Sus vidas, dice, estaban secos como las colinas de Gilboa en aquel tiempo. Pero por otro lado también, otros religiosos se fueron al otro extremo, a la gracia barata, a la fe que no tiene vida, a la teoría del Evangelio, donde en la teoría creían que eran salvos por fe y gracia, pero el problema es que también la vida de estos creyentes no cambiaba. Seguían viviendo en pecado, seguían teniendo el mismo carácter, seguían fracasando en la vida cristiana, no había poder. Por eso Dios envió este mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo, que es recibir la palabra de Dios, la ley de amor en el corazón, para nacer a vida nueva y tener el poder y la gracia de Dios para obedecer la palabra de Dios, para poder vivir en el carácter de Dios, para poder impartir esa nueva noticia, una buena noticia, el Evangelio al mundo, que hay salvación en Cristo,
La palabra de Dios, si se lo recibe con fe y por medio de la gracia de Dios, tiene poder para cambiar corazones, mentes, vidas, para cambiar hábitos, costumbres, inclinaciones, deseos y la vida práctica mismo. Un cambio total. La vida cristiana no se basa en practicar leyes. La santidad no es resultado de la educación, de la psicología, del cumplimiento de deberes, de mandatos, sino la santidad, la perfección de carácter, el predicar el Evangelio con poder, depende del corazón. El corazón debe ser cambiado, el corazón debe ser purificado, un corazón nuevo y limpio, donde ya no esté la raíz del pecado, donde esté injertado la ley de amor de Dios y donde el Espíritu Santo pueda morar. Ese es el plan de salvación que Dios ha dispuesto en la justificación por la fe. Hoy vamos a continuar estudiando. Hemos venido desarrollando ya 7 pasos, 7 condiciones de los 12 que vamos a estudiar. La primera condición para poder empezar la carrera cristiana, la lucha contra el pecado y la batalla de la fe, necesita cumplir o llenar las sencillas condiciones o requisitos que lo hemos dividido en 12. El primer paso era el llamamiento, aceptar el llamamiento de Dios, porque Dios llama a toda la humanidad. El Espíritu Santo está trabajando cada día, cada momento, llamando a los seres humanos por medio de la palabra de Dios, la Biblia, del estudio, por medio de los que predican, por medio de la naturaleza, por medio de los sucesos de la vida, por medio de los éxitos, fracasos, por medio de la salud, la enfermedad, por medio de la riqueza, la pobreza. Dios tiene 1000 formas para poder llamar al ser humano, porque el ser humano está viviendo una vida insegura en este mundo, una vida que está expuesto a los peligros y a los males de estos últimos días donde la crisis se está generando. Entonces Dios está llamando, el llamamiento. El segundo paso es el que acepta el llamamiento, ahora necesita conocer la palabra de Dios, necesita estudiar la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora necesita un estudio personal. El apóstol Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios, y Dios dice, dará abundantemente sin reproche. Entonces, si hemos aceptado el llamamiento por medio de las prédicas, de las enseñanzas de la palabra de Dios, ahora nosotros necesitamos estudiar. Yo creo que las iglesias, las religiones, los grupos, los ministerios cumplen esa función, porque llevan al estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Están en la segunda condición, en el segundo requisito, pero ahora necesita esperar el resultado del estudio. Si realmente el cristiano profeso estudia a conciencia, si dedica tiempo, interés y conoce realmente el contenido de la Biblia, las promesas de la salvación, los requisitos de la salvación y cómo es la vida cristiana, entonces ahora nace la fe, una fe poderosa, la fe de Jesús, porque la palabra produce fe. Ahora sí, el creyente puede comenzar a creer en Dios,
comenzando a creer en su palabra. Pero al creer en Dios y al conocer a Dios por medio de su palabra, el ser humano se ve pecaminoso, se considera nada delante de Dios y se humilla hasta el polvo porque es pecador. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, condena la vida del ser humano pecador. El ser humano está lleno de pecado, desde los deseos, sentimientos en el corazón, desde los pensamientos, palabras, acciones, y las consecuencias del pecado vienen en la vida del ser humano, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el ser humano vive mal en este mundo, porque vive enfermo físicamente, enfermo mentalmente de miedo, estresado, descontento, de ira, colérico, y el ser humano no tiene vida espiritual. El pecado, dice, nos ha alejado de Dios. Esa es la condición del ser humano por causa del pecado. Entonces el ser humano necesita el quinto paso, el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. Y el sexto paso es el quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida. Reconocer que nuestra vida ya no vale. Estamos paralíticos, estamos ciegos, estamos desnudos, estamos sordos, tenemos un carácter malo, un carácter que nos lleva a los problemas. Entonces, cuando el ser humano reconoce que su vida está quebrantado, no solamente su salud está quebrantado física, sino su mente también está quebrantado, porque la mente del ser humano falla, se olvida, comete errores y actúa también mal. Así como los poderes de este mundo en este tiempo, los grandes hombres de este mundo, los poderosos, los sabios, los científicos, los filósofos, prácticamente se han unido para manejar a todos los habitantes de este mundo, pero están cometiendo errores, porque están ocasionando pandemias, enfermedades incurables. La humanidad está en peligro de extinción. Es error de la mente humana. Entonces, el ser humano que conoce la palabra de Dios, reconoce su condición, cree en la palabra de Dios, entonces queda quebrantado. Su vida ya no vale para la religión. Su vida no sirve para practicar la Biblia. Su vida no tiene poder para predicar este evangelio. Entonces necesita entregar su vida a Dios, al Creador, al dueño de la vida. A eso se llama renuncia. Estamos en el séptimo paso, renuncia. Si no comprendemos la renuncia, la vida cristiana no va a ser satisfactorio. La vida cristiana no va a solucionar los problemas del ser humano. Necesitamos comprender la renuncia. No es renunciar al mundo, sino es presentar nuestra renuncia a Cristo. No es comprender mal la palabra de Dios. Es cierto que la palabra de Dios dice que el mundo anda mal, las ciudades están mal, y la palabra de Dios dice, el verdadero cristiano no debe vivir en las ciudades. El verdadero cristiano no debe trabajar para el mundo, porque el mundo esclaviza, explota. Entonces, ¿qué hacen muchos cristianos?
Muchos cristianos dicen entonces, ya me voy de la ciudad, dejo los trabajos. No es así, porque el ser humano pecador, con mente también malogrado por el pecado, una mente egoísta, se va a equivocar. Es cierto, hay que dejar la ciudad, es cierto que hay que dejar las actividades y todas las ocupaciones y todas las cosas de este mundo, la alimentación, la educación de este mundo, la economía de este mundo, la vida de este mundo, todo hay que dejar, pero primero hay que ir a Cristo. Venid a mí, dice, todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar, tal como están. No necesitan prepararse, no necesitan arreglar sus problemas, no necesitan hacer nada, sino es solamente aceptar el llamamiento, conocer la palabra de Dios, humillarse, creer, reconocer que somos pecadores y reconocer que nuestra vida no va a funcionar y renunciar a nuestra vida y entregar a Cristo todo lo que somos y lo que tenemos. Decir a Jesús, Señor, renuncio a todas las cosas de este mundo. Yo no puedo liberarme, yo no puedo dejar. Señor, yo no puedo obedecer, no puedo cumplir, no puedo ser fiel, no puedo solucionar los problemas de mi familia, no puedo predicar el Evangelio, no puedo visitar a los enfermos, no puedo alimentar a los hambrientos, Señor. No puedo ni siquiera ir a la iglesia. Los líderes religiosos deberían reconocer, Señor, no podemos ni abrir las iglesias, ni organizar congresos, conferencias, campañas, no podemos, Señor. Somos pecadores, nuestra vida no vale, está quebrantado. Entonces a eso se llama renuncia. Y si nuestra renuncia es de todo corazón, y estamos dispuestos a permanecer en sus manos, y hacer su voluntad, seguir a Jesús por donde quiera que va, así como el pueblo de Israel se dejó sacar de Egipto, pasó el Mar Rojo, Dios abrió aquel mar que era imposible de pasar, secó ese Mar Rojo. El mar representa hermanos y hermanas. En la Biblia el mar presenta naciones, personas, seres humanos, pueblos, los habitantes de este mundo. Eso es lo que representa el mar en la profecía. Entonces, ¿quién es el obstáculo para que nosotros seamos liberados de este mundo y del pecado? El obstáculo son las muchedumbres, los seres humanos de este mundo, los sabios, los científicos, los filósofos, los que tienen la economía de este mundo, los que tienen el poder de este mundo. Ellos son el obstáculo para que nosotros podamos ser liberados de todos los males de este mundo. Pero Dios puede secarlos, así como secó el Mar Rojo para que pasen en seco el pueblo de Israel. Así el Señor puede abrir camino en este mundo para liberarnos. Así que entonces Dios está dispuesto a liberarnos. Por eso necesitamos estudiar la renuncia. Ahora vamos a continuar estudiando. En el estudio anterior quedamos en que lo más importante es renunciar a la raíz del pecado. ¿Quién es la raíz del pecado? La palabra de Dios nos dice que el pecado tuvo su origen en el egoísmo. El egoísmo es solamente ocuparse en uno, pensar en uno y creer que uno puede desenvolverse solo, separado de Dios. Eso es lo que empezó en el cielo, con ese ángel, Lucifer,
el lucero de la mañana, ese ángel poderoso, en él apareció el egoísmo y se separó de Dios. Él dijo de que podía él también sentarse en las alturas como Dios, y él tuvo suficiencia propia y dijo que podía también desarrollar un gobierno mejor que Dios. Egoísmo, orgullo, suficiencia propia, nació. Esa es la raíz del pecado. Satanás y sus ángeles son la raíz del pecado. Pero en esta tierra, el egoísmo lo colocó al hacer desobedecer, al hacer perder la fe de Eva y Adán. Colocó el egoísmo en el corazón de Adán y Eva, y así entró el pecado. Así que la raíz del pecado está en el enemigo de Dios, Satanás. Y luego está en el corazón egoísta. Y Satanás maneja al ser humano desde nacimiento por ese corazón, por esa mente egoísta. Y este mundo lo ha llenado de todos los males para poder atraerlo al mundo. Entonces, si nosotros queremos ser liberados del pecado, si queremos vivir sin pecado, como Jesús cuando vivió en esta tierra, hace 2000 años atrás, que vino a darnos el ejemplo, necesitamos renunciar, decir: Señor, renuncio a la potestad de las tinieblas, renuncio a los espíritus malos que me gobiernan, renuncio a Satanás, renuncio a mi corazón egoísta, renuncio a mi mente carnal, a mi vida pecaminosa. Esa es la renuncia. Entonces, según el plan de salvación, Cristo vino a este mundo, vivió, murió, resucitó y aseguró perdonar nuestra vida pasada y ahora liberarnos del pecado, para que ya no podamos pecar. Si la raíz del pecado es limpiado del corazón, de la mente, y si nosotros nos unimos por medio de la fe, nos conectamos a Cristo, a Dios, que es santo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 dice: si la raíz es santa, y si nosotros nos unimos, nos injertamos en la raíz santa que es Cristo, seremos santos también. El apóstol Santiago en Santiago 4:8 dice: someteos a Dios y huirá de vosotros el diablo. Entonces, si nos unimos a Cristo, como dice en San Juan capítulo 15, si la rama, si la vid permanece, si los pámpanos permanecen en la vid que es Cristo, no habrá pecado en nosotros. Romanos 6:14, si estáis, dice, en la gracia, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Así entonces, la raíz del pecado puede ser eliminado, puede ser limpiado. Solo puede hacerlo Cristo, el Espíritu Santo, por su gracia gratuitamente, si nosotros realmente renunciamos de todo corazón. Así entonces, el cristiano ya no tendrá deseos de desobedecer la palabra de Dios, ya no tendrá inclinaciones de desobedecer la ley de Dios. En vano hoy en día el profeso cristiano, el religioso, promete, hace todo lo posible para no pecar, para no mentir, para no engañar, para no robar, para no hablar mal. Se esfuerza, pero siempre falla en vano, porque la raíz está en el corazón, en la mente. No se puede dominar, no se puede frenar. Mientras todavía uno está en paz,
quizás puede dominarse por un tiempo, pero cuando llega la crisis, cuando llega el momento difícil, cuando llegan los problemas, cuando uno es atacado, cuando uno es contrariado, cuando uno se enferma, ya no se domina ya. ¿Por qué? Porque en el corazón está el mal. Eso es lo que acontecía con los judíos, con el pueblo de Israel incrédulo, con los doctores de la ley, con los fariseos. Ellos eran estrictos guardadores de la ley, legalistas, religión legal, religión farisaica, pero en su corazón odiaban a los romanos, al gobierno de ese tiempo, a los gobernantes, a los cobradores de impuestos. Tenían odio contra ellos. Y también Jesús, que tenía una vida santa, su vida limpia, pura, sin pecado, les hacía quedar mal. Y sus enseñanzas de Jesús eran poderosas, y la gente iba tras él. Pero las enseñanzas de los fariseos, de los doctores, eran secos, sin vida. Eso les despertó odio, rencor, descontento contra Jesús. Así que entonces su corazón era egoísta, su corazón era malo. Necesitaban cambio de corazón. No habían renunciado al pecado desde su raíz. Solamente habían cortado las ramas, como dice. Cortar las ramas no es la solución, porque nuevamente brotará. Es una religión superficial, una religión de remiendos, una religión de apariencia de piedad. Jesús lo llamó sepulcros blanqueados. Ustedes, dice, limpian el vaso por fuera, o sea, el cuerpo, la vida por fuera, pero por dentro está, dice, hediondo, está lleno de pecado. Entonces la solución es la renuncia. Ese es el mensaje de solución, el último mensaje que Dios envió a este mundo, justificación por la fe. El que acepta a Cristo y el plan de salvación, que es sencillo, entonces puede ser liberado. Vamos a leer en este libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 156. Vamos a continuar aprendiendo cómo renunciar. Dice así: es necesario que los que profesan creer la verdad se conviertan profundamente para que puedan seguir a Jesús y obedecer la voluntad de Dios. Necesita una verdadera conversión. ¿Y cómo es esa verdadera conversión? No se trata de una sumisión que como aquella de los aterrorizados israelitas cuando se les reveló el poder del infinito, sino un profundo arrepentimiento de corazón y una renuncia al pecado. Allí está, arrepentimiento de todo corazón y renuncia al pecado. Esa renuncia hay que presentarlo a Cristo. Quienes se han convertido a medias son como un árbol cuyas ramas se mecen sobre la verdad, pero cuyas raíces firmemente incrustadas en la tierra se hunden en el terreno pantanoso del mundo. Jesús espera en vano que sus ramas den fruto y no haya nada más que hojas. Hay un cristianismo, dice, convertido a medias. Con la mitad de su vida sirve a Dios y también sigue sirviendo al mundo. Vive para el mundo y los intereses del mundo y vive para Dios también. Muchos dirán, yo en el mundo trabajo, dice, honradamente. Es posible que trabaje honradamente, pero es esclavo del mundo,
el mundo ha planificado. Todas las actividades están planificadas para que el ser humano voluntariamente se esclavice en esas actividades. Aún tiene que concursar, aún tiene que buscar esos trabajos para esclavizarse. Entonces sirve al mundo y sirve a Dios. Es como un árbol, dice, que sus ramas, dice, parecen religiosos buenas, pero su raíz, dice, está enraizado en este mundo. Y no va a dar frutos, dice. Solamente va a ser ramas. Y si solamente son ramas, ¿qué va a acontecer? Se va a secar. No sirve para nada. Jesús enseñó esa lección cuando estaba en esta tierra. Los que han estudiado la vida de Jesús en esta tierra, hace 2000 años atrás, en una oportunidad cuando Jesús estaba dirigiéndose con sus discípulos a Jerusalén, y cerca de Jerusalén, Jesús tenía hambre, y cuando tenía hambre, vio a lo lejos un árbol de higos, una higuera, y como todos conocemos, la higuera, cuando no da frutos, se seca, solamente queda el tronco y las ramas, pero las hojas se secan. Pero cuando vuelve el verano, cuando vienen las lluvias, la higuera reverdece y se hace frondoso y florece y da frutos. Y cuando Jesús vio esta higuera, estaba frondoso, indicaba que tenía ya frutos. Jesús se fue rápidamente y se acercó a esta planta de higos y no encontró ningún fruto. Y Jesús dice que a esta planta lo maldijo. Le dijo con esas palabras que tienen poder, vida, y que pueden dar muerte también, porque Dios es fuego consumidor al mal, al pecado, y da vida a los justos. Entonces Jesús dijo al árbol: nunca nadie más coma de ti tus frutos, porque no has producido. Así es hoy en día el cristianismo frondoso, aparente. ¿Y qué pasó? Y después de algunos días, al día siguiente regresaron de Jerusalén, dice, y pasaron por ese lugar, y los discípulos se sorprendieron, y vieron ahora que esa planta de higos, la higuera, estaba secándose ya. Así es, Dios tiene poder. Aún las plantas le obedecen, los animales obedecen a Jesús. Solamente el ser humano no quiere obedecer. ¿Por qué no quiere obedecer? Porque no tiene amor en el corazón, porque no tiene el Espíritu Santo en el corazón, no tiene la ley de Dios en el corazón, no tiene obediencia. Por eso Jesús a los judíos, a los doctores de la ley, ¿qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando el diablo mora en el corazón del ser humano pecador, cuando los espíritus malos están allí, espíritus de egoísmo, espíritus de avaricia, espíritu de orgullo, espíritu de codicia, espíritus de amor al mundo, esos espíritus están en el ser humano. Por eso no produce frutos, por eso se equivoca y anda mal. Pero Cristo vino a expulsar. En señal de ejemplo nos dejó. Jesús expulsó
a 7 demonios, 7 espíritus malos de María de Magdala, que era hermana de Lázaro. Jesús expulsó a una legión de demonios de aquellos 2 endemoniados en Gádara que vivían en los cementerios. Así Jesús dice puede expulsar si nosotros renunciamos, si decimos Señor, el enemigo me ha encantado, me ha hechizado. No quiero hacer el mal y siempre hago el mal. Señor, no quiero en mi hogar, no quiero levantar la voz, no quiero ofender, pero siempre levanto la voz. Y mis palabras son como martillo, como combo, como espada que hiere a mi esposa, a mis hijos. Señor, no puedo dominarme. He visitado a los psicólogos, Señor, no hay solución. Entonces necesitamos al Creador, a Cristo el Salvador. Él puede expulsar los malos espíritus, limpiar nuestro ser entero, porque Él tiene poder. Vamos a continuar entonces en el libro En Lugares Celestiales, página 157. Allí vamos a comprender más ampliamente cómo es la renuncia. Dice así: solamente aquellos que dan a Dios una obediencia plena y implícita serán aptos para las mansiones celestiales. Dios pide de que el ser humano, para volver al cielo, a las mansiones celestiales, necesita en este mundo recibir idoneidad, preparación, vivir una vida plena de obediencia implícita, una obediencia perfecta. Pero nosotros sabemos que el ser humano no puede, es imperfecto, el ser humano es pecador. Entonces, ¿qué necesitamos? Renunciar a nuestra vida y recibir una nueva vida. Dios sabe que no apreciaríamos sus preciosos dones si fuéramos perfectamente sumisos en obedecerle y tener siempre la mira en su gloria. Cualquiera sea nuestro temperamento, vuestras tendencias hereditarias y cultivadas, hay un carácter que debe ser formado según el modelo divino. No tenemos excusa para conservar nuestro propio molde y carácter natural. No hay excusa entonces para conservar nuestro carácter, nuestra forma de vida imperfecta. No podemos retener nuestro propio yo y ser llenados de la plenitud de Dios. Si no renunciamos al yo, Dios no nos puede dar su vida, una naturaleza divina, una vida espiritual. Debemos vaciarnos del yo. Si hemos de ganar finalmente el cielo, será solamente mediante la renuncia al yo y recibiendo la mente y el espíritu y la voluntad de Cristo Jesús. Allí está la salvación por gracia, por fe y gracia. No es por obediencia a la ley, sino es por fe y gracia. Pero para creer y recibir la gracia hay condiciones. Renunciar el yo, renunciar el ego, renunciar nuestra vida pecaminosa. Ahora sí, entonces, Cristo nos limpiará y recibiremos, dice, su mente, su espíritu y su voluntad. 3 cosas. La mente del ser humano está malogrado, no vale,
necesita cambio, una mente nueva, una mente buena para que piense bien, una mente buena para que pueda aprender bien, un espíritu nuevo y una voluntad también que pueda hacer la voluntad de Cristo, de Dios. Ahora vamos a pasar a la segunda renuncia, así lo vamos a llamar. Una segunda renuncia. ¿Qué es eso? San Mateo 11, 28 al 30 decía: venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar, traed vuestras cargas. Y hemos estudiado hasta aquí que las cargas están divididas en dos. Hay dos cargas grandes. La mayor carga, la más difícil, la más pesada, la que malogra nuestra vida es el yo, el ego, la mente carnal. Si renunciamos, Dios nos dará nueva vida. Pero no es la condición solamente esa. Necesitamos también ahora renunciar a todo lo que el ser humano tiene, a todo lo que posee, a todas nuestras pertenencias, a todas las pertenencias del yo, porque el yo va a ser condenado a muerte. El yo va a tener que morir. El hombre viejo, el hombre carnal, va a tener que menguar cada día y morir. Entonces, todo lo que ha ganado en este mundo, todo lo que ha obtenido egoístamente, todo lo que ha acumulado en este mundo, comenzando desde los talentos, las habilidades, los conocimientos que ha adquirido, la profesión que ha logrado estudiando, estudios superiores. Ahora vienen las demás cargas. El trabajo que tiene, los negocios, las empresas, su casa, aún su familia, todo lo que tiene en este mundo que ha logrado en la vida del yo, en la vida del egoísmo, necesita renunciar, porque el yo ya no va a vivir. Podemos poner un ejemplo sencillo. Así como un ser humano, cuando ya está de edad, ha envejecido, el ser humano cuando ha cumplido sus días en este mundo, ¿qué hace? Sabe que va a morir, va a descansar. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que ha obtenido en toda su vida, todas sus posiciones, ¿qué hace? Hace un testamento y lo entrega a sus hijos, lo entrega, si no tiene hijos, a sus amigos, a su familia, porque va a morir y ya no va a poder ejercer su función. Renuncia a todo lo que tiene ya, haciendo un testamento. Y realmente eso ha de entrar en acción cuando la persona muera. Así es la vida cristiana, algo parecido. Si el yo va a morir, como dice Romanos capítulo 6, 1 al 10, si el viejo hombre tiene que morir con Cristo y ser sepultado aún en las aguas del bautismo, entonces todo lo que posee debe renunciar a no poseerlo ya, a no adueñarse más ya, a no manejar como él quiere, a no tenerlo solo para sí ya, porque ahora ya no va a vivir. ¿Qué va a hacer entonces? Jesús dice: entrégame esa carga, entrégame todo lo que tienes, se llama las riquezas de maldad,
en Lucas capítulo 16. Allí están las riquezas de maldad, la parábola del mayordomo infiel. Porque era mayordomo de Dios, no invirtió esas riquezas de maldad para salvar almas, y fue condenado, se perdió. Así es la vida del cristiano. Necesitamos entregar a Cristo todo lo que uno tiene, renunciar. Señor, renuncio a todo lo que tengo, porque esas cosas también me van a llevar al pecado. Esas cosas no me sirven ya, es vanidad. Si leemos el libro de Proverbios, Eclesiastés, el sabio Salomón que dice, todas las cosas de este mundo, los bienes, casas, tierras, animales, dinero, posiciones, es vanidad. No van a solucionar nuestra vida en este mundo, en estos últimos días que estamos llegando a la crisis. Entonces es bueno renunciar. Renunciar no quiere decir yo abandono ya, dejo mi trabajo, dejo mi dinero, dejo mi estudio, dejo mi casa, dejo mi familia. No es así. No nos equivoquemos. Los enemigos del Evangelio de Cristo entienden mal eso y van a torcer estas palabras. Van a decir, el hermano que nos estaba enseñando la palabra de Dios, el plan de salvación, nos ha dicho que dejemos el estudio, el trabajo, nuestra casa, nuestra familia y nuestros dineros, todo dejemos. No, no es así, no hay que torcer la palabra de Dios con sabiduría carnal humana, sino dice renunciar, entregar la carta de renuncia a Cristo, así lo vamos a llamar. Carta de renuncia es una cosa familiar, entregarlo a Cristo, decir, Señor, estoy dispuesto ya a no ocuparme en esas cosas, porque esas cosas de este mundo también me van a quitar mi vida para no servirte íntegramente. No puedo servir al mundo, ocuparme en el mundo es servirte también. Quiero servirte solamente 100% y te entrego, renuncio. Ahora sí, entonces, cuando el ser humano comprendió este Evangelio, que el pecado está en todos los bienes que el ser humano tiene, y el pecado está en el yo, renuncia a eso, ahora sí, entonces, va a empezar la carrera cristiana. El ser humano va a morir y va a nacer a vida nueva. Vamos a leer dónde está escrito esto. Está en el libro de Lucas, capítulo 14, 33, y 1 Corintios 13, 5. Y vamos a leer en el libro Consejos para la Iglesia, página 512. Dice así: los que se niegan a sí mismos para hacer bien a otros y se consagren con todo lo que tienen al servicio de Cristo, experimentarán la felicidad que en vano busca el egoísta, Ahí está. El ser humano, si sigue viviendo egoístamente, nunca va a tener felicidad, gozo, paz en este mundo. Por eso el egoísta, para ser feliz, organiza fiestas, cumpleaños, bailes, diversiones, pero ese es pasajero, momentáneo. Se terminó la fiesta, la reunión social, nuevamente es infeliz la persona. No hay, dice, felicidad, gozo, paz en una vida egoísta. Pero ¿dónde está la felicidad? Dice, los que se niegan a sí mismos. Porque la palabra de Dios dice, Jesús en San Lucas 9:23 dice, si alguno quiere seguirme, dice, si alguno quiere,
O sea, toma decisión, quiere, Señor, quiero, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Dice, los que se niegan a sí mismos para hacer bien a otros y se consagran con todo lo que tienen al servicio de Cristo, experimentarán la felicidad. Negarse a sí mismo es renunciar a nuestra vida común de egoísmo de este mundo y dedicar nuestra vida para hacer bien a los demás, enseñar este evangelio a los demás, ayudar a los enfermos. Ese es el trabajo. Jesús dice, predicaba, enseñaba y atendía a los enfermos. Ahora sí, y utilizar para eso, dice, consagrar todo lo que uno tiene. Ahora sí vivirá feliz. Dice así el Salvador, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. San Lucas 14:33. Este es el texto bíblico. Este es el mensaje difícil de predicar y difícil de practicar, porque humanamente no se puede practicar y no se puede predicar. Y si alguien predica mal. Ahí está el problema. Dice, voy a repetir, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, o sea, a todo lo que tiene, sus posiciones, no puede ser mi discípulo. Entonces, hoy en día, el cristianismo moderno, el religioso moderno, si no ha renunciado a todo lo que posee, si no ha presentado su renuncia a todas sus posiciones a Cristo, y no lo ha entregado a Cristo porque es una carga, entonces todavía no es discípulo de Jesús, no es cristiano, no es hijo de Dios, es bastardo, es hijo pródigo todavía. El secreto entonces de la vida cristiana está en renunciar al yo y renunciar a todo lo que uno posee. No está diciendo entregue a la iglesia todo lo que uno tiene. Así lo interpretan o lo enseñan mal muchos enseñadores. No está diciendo así. Está diciendo hay que presentar primero la renuncia a Cristo y luego entregarlo a Cristo. Ahora sí, el Espíritu Santo va a crear nueva vida, hombre espiritual, con la imagen y el carácter de Cristo, con un corazón bueno, limpio, de amor. Ahora va a ser hijo de Dios nuevamente. Y como hijo de Dios, Dios le va a constituir como mayordomo. Ahora como es mayordomo, va a ser administrador de todos esos bienes que ha renunciado y que ha entregado a Jesús. Jesús ahora le pone al hombre espiritual en sus manos como administrador. Entonces el verdadero cristiano, el hombre espiritual, el Hijo de Dios, todo lo que tiene no es de él. El 100% no es de él. Él es administrador. Y tiene que administrarlo conforme la palabra de Dios, conforme la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, conforme el Espíritu Santo le guíe, le indique y le enseñe. ¿Y cómo va a ser esa administración? Muchos que han estudiado la Biblia ya sabemos. Una forma de administrar es lo que dice la Biblia. De ese 100% que el verdadero cristiano ha recibido como mayordomo, como administrador, el 10% tiene que dar para la iglesia, para los levitas, para los sacerdotes, para los que predican a tiempo completo el Evangelio. Ahí está el 10%.
y el 90% no es para Él. Ahí es donde han fallado los predicadores. Los misioneros, pastores, teólogos, líderes han fallado. Y muchos enseñan mal eso. ¿Qué le dicen? Solamente paga el diezmo y algunas ofrendas, el 90% es para ti. Utilízalo para tu familia, para ti como tú quieres, como mejor te parezca, lo mejor que quieras utilizarlo, utilízalo. Eso no está escrito, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el 90% dice debe ser utilizado para el servicio de Cristo, para predicar el Evangelio, para impartir este pan de vida, para impartir el carácter de Cristo que es el vestido, para impartir el agua de vida que es la gracia de Dios, la salvación, el Espíritu Santo. Hay que utilizarlo sabiamente, administrarlo eso para el Señor. Eso es la vida cristiana. Ahora sí el cristiano será feliz, tendrá paz, reposo. Y en 1 Corintios 13:5, ¿qué dice? Dice así: la caridad no busca lo suyo. Y Romanos 5:5 dice: el Espíritu Santo derrama o pone el amor en el nuevo nacimiento en el corazón de los creyentes. Entonces el verdadero cristiano, el Hijo de Dios nacido del Espíritu, tiene el amor en el corazón, la caridad. Y como ya tiene el amor en el corazón, el amor dice no busca lo suyo. Nada dice ser suyo. Ya no piensa que es suyo de él todo lo que posee, porque es un administrador ahora. Ahora seguirá trabajando para su Maestro, para su Salvador, para ese Dios que cambió su vida. El fruto, dice, es el fruto de aquel amor desinteresado y de aquella benevolencia que caracterizaron la vida de Cristo. Jesús vivió con el amor, porque Cristo era amor, Dios es amor, y nos dejó el ejemplo, y necesitamos recibir esa vida. Si la ley de Dios está en nuestro corazón, subordinará nuestros intereses personales a las consideraciones elevadas y eternas. Aquí está la solución para todos nosotros, para toda la humanidad. Si la ley de Dios está en el corazón, entonces ahora todos los intereses personales se pondrán, dice, a disposición de intereses eternos para salvar almas. Entonces la verdadera obediencia es primero tener la ley en el corazón. Pero para eso necesitamos renunciar. Pero el cristianismo ha fracasado. El adventismo fracasó en 1888 hasta el día de hoy, por no renunciar al yo, y por no renunciar a todo lo que tiene, y por no aceptar a Cristo. Porque para aceptar a Cristo tiene que renunciarse, para que Cristo entre al corazón. Si no, Cristo no puede entrar. Ahora vamos a continuar. ¿Qué más podemos aprender en el libro Camino a Cristo, página 44? Y San Lucas 14:33, nuevamente vamos a leer. Dice así: al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él. Si queremos consagrarnos a Dios, muchos cristianos, muchos religiosos dicen:
Yo voy al templo a consagrarme, yo voy a la reunión para consagrarme, yo hago oración para consagrarme. Está bien, yo leo la Biblia para consagrarme, correcto. Pero la consagración es completa cuando debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Cristo. ¿Y qué es lo que nos separa? El apóstol Juan dice en Primera de Juan: el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama el mundo, es enemigo de Dios. El mundo nos separa de Dios. Necesitamos abandonar. Pero para abandonar, primero tenemos que renunciar. Si no hemos renunciado, no vamos a recibir gracia, Espíritu Santo, vida nueva, para poder abandonar. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Ahí está la esclavitud. Satanás ha dispuesto cadena, y es una cadena de oro, codiciable. Es el amor al dinero. ¿Quién no quiere dinero en este mundo? El joven, la señorita estudia en la facultad para ser profesional y ganar buen dinero. El trabajador trabaja para el gobierno, para las empresas, para tener dinero. El ser humano que se dedica a las actividades manuales también trabaja para poder ganar dinero. Deseo de tener dinero y acumular el dinero en bienes es el ídolo de muchos, dice. Necesitamos renunciar a eso, dice, porque eso nos sujeta a Satanás y no podemos unirnos a Cristo. Necesitamos renunciar a Satanás. Renunciar al mundo es renunciar a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Otros también quieren ser respetados en el mundo, quieren ser personajes de alta sociedad, quieren tener honor en el mundo, quieren ser líderes, dirigentes, quieren cargos, ser autoridades. Ese es el ídolo de muchos. Ahí está el pecado. Satanás por ahí los agarra. Porque el ser humano ha sido creado no para ser líder, no para dirigir, manejar, para ser superior. Porque eso es el egoísmo. El egoísmo, el orgullo, la vanagloria lleva a eso. Entonces no se ha renunciado todavía. ¿Qué más dice? Una vida de comodidad, egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Otras personas no son líderes, no son dirigentes, no son autoridades, no son superiores, no tienen dinero, no tienen riquezas, no tienen trabajo, no estudian. Pero ¿cuál es su problema? Su problema es que les gusta vivir una vida de comodidad, egoísta, tranquilo. El campesino, el que vive en el campo, vive tranquilo, cómodo, sin nada. También es egoísta, dice. Libre de responsabilidad. Es el ídolo de ellos, dice. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra parte al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Entonces ahora la gran pregunta es,
¿Por qué yo necesito renunciar a las actividades de este mundo? Para que Dios me haga abandonar. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que funcionan unidos. Renuncia y abandono. El ser humano carnal, pecador, solo puede renunciar, no puede abandonar. Necesita un poder superior, necesita la gracia de Dios, y necesita fe, y necesita decisión. Señor, yo quiero. Ahora sí, entonces, uno podrá abandonar fácil, y el abandono será una ganancia, dice. ¿Cómo es eso de que el abandono será una ganancia? El pueblo de Israel, que era esclavo, que no recibía sueldo en Egipto, pero como Dios lo liberó, Dios lo hizo abandonar con mano poderosa, ellos salieron cargados de oro, de plata, de riqueza, porque los egipcios de temor, de miedo, entregaron todo lo que tenían para que se lleven y salgan rápido de Egipto. Así es el Dios poderoso que quiere obrar en la vida de los creyentes para liberarnos de la esclavitud de este mundo. Vamos a leer ahora por qué Dios quiere que renunciemos y Él está dispuesto a hacernos abandonar. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 156. Allí está el trabajo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos misioneros, dice. Que Dios bendiga su palabra y vamos a continuar estudiando en el próximo estudio. ¿Para qué Dios nos quiere liberar? Amén.